En este video tutorial aprenderemos a iniciar el programa, crear un documento y guardarlo en nuestro equipo. Veamos cómo iniciar Word. Hacemos clic en el botón Iniciar. Seleccionamos todos los programas. Mostramos el contenido de la carpeta Microsoft Office. Y hacemos clic en Microsoft Word 2010. Se abrirá el programa con un documento vacío para empezar a trabajar. Si se muestra este mensaje, deberemos habilitar el contenido para poder operar con normalidad. Si comenzamos a escribir, observaremos que el texto va apareciendo allí donde está situado el punto de inserción y no donde se encuentra el cursor. Haciendo clic con el cursor, podemos mover el punto de inserción para modificar el texto. La tecla Intro salta a la línea siguiente. Ahora incluiremos una palabra entre T y Word. Y borraremos D seleccionando la palabra y pulsando la tecla Suprimir. Como hemos terminado, hacemos clic en el botón Guardar. Pero antes, observa que el nombre del documento antes de guardarlo es Documento 1. Se abre el cuadro de diálogo Guardar como. En él deberemos indicar en qué carpeta guardar el documento y con qué nombre. Luego haremos clic en el botón Guardar. Ahora el nombre que le hemos indicado aparece en la barra de título superior. Vamos a cerrar este documento pero sin cerrar Word. Lo haremos desplegando el menú Archivo. Seleccionando Cerrar. Este botón nos permitirá abrir un documento ya existente. Deberemos localizarlo en su correspondiente carpeta y seleccionarlo. Luego pulsamos el botón Abrir. Ahora ya podríamos leer o modificar el documento. Para finalizar, cerraremos Word. Y lo haremos desde la opción Salir. Hemos aprendido lo básico para crear y guardar documentos. En este video tutorial aprenderemos a consultar la documentación de Word. Este botón inicia la ayuda de Microsoft Word. Se abre una ventana independiente que muestra a la izquierda la tabla de contenidos y a la derecha el contenido seleccionado. Por ejemplo, si necesitamos ayuda para crear documentos, seleccionaremos el artículo que más nos interese de esta categoría. Los artículos suelen tener un índice de los puntos que van a tratar al principio, de forma que podamos ir al grano más fácilmente. Al hacer clic en el enlace, nos muestra la parte de la página que contiene la información. Podemos cambiar el tamaño del texto libremente para verlo mejor si es necesario. Los botones adelante y atrás facilitan la navegación.
La página anterior en este caso era la página de inicio, de modo que habríamos obtenido el mismo resultado haciendo clic en el botón Inicio. El enlace Ver todo de esta página muestra todas las categorías de la ayuda, que son las mismas de la tabla de contenido. Así que si lo prefieres, puedes ocultar la tabla de contenido y navegar por la ayuda como si se tratara de una página web. Además, el cuadro Buscar te ayudará a encontrar lo que necesitas sin tener que buscar categoría por categoría. Los resultados relacionados con el término introducido se muestran listados a continuación. Simplemente escogemos el que más nos interese. Por defecto, la ayuda se muestra siempre visible, es decir, que podemos trabajar con Word sin que la ventana de ayuda quede en un segundo plano. Si hacemos clic en la hoja, la ayuda seguirá visible. Este botón en forma de chincheta es el que modifica este comportamiento. Si hacemos clic en él e intentamos trabajar con Word, la ventana de ayuda se quedará detrás. Por lo tanto, normalmente nos interesará que se muestre siempre delante, para poder realizar los pasos de la explicación sin problema. Aunque siempre puedes imprimirlo si te resulta más cómodo. Como siempre, utilizaremos este botón para cerrar la ventana. Hemos aprendido a utilizar la ayuda de Word. En este video tutorial conoceremos los elementos de la ventana de Word. Esta es la ventana de Word. En ella distinguimos una serie de barras y herramientas de trabajo. La barra de herramientas de acceso rápido con las funciones más frecuentemente utilizadas. La barra de título que contiene el nombre del documento abierto. Los botones minimizar, maximizar y cerrar. La cinta de opciones que engloba todas las herramientas de trabajo y que organiza las herramientas en pestañas, que a su vez se organizan en grupos. Algunos grupos disponen de este botón, que permite mostrar más opciones en un cuadro de diálogo. Este es un ejemplo de un cuadro de diálogo de grupo. Para cambiar de ficha, simplemente hacemos clic en otra pestaña. Ahora mismo vemos las herramientas de insertar. Para disponer de más espacio de trabajo, podemos minimizar la cinta de opciones haciendo clic en este botón. Y para recuperarla, hacemos clic de nuevo. La tecla Alt activa y desactiva la opción de controlar la cinta mediante el teclado. Se mostrará una ayuda con la tecla que activa cada una de las opciones. Haremos una especial mención a la ficha Archivo, que despliega un panel que ocupa toda la ventana. Al contrario que el resto de fichas que contienen herramientas para redactar el documento, sus acciones son relativas al archivo y a Word. En el menú seleccionaremos una opción y su contenido se mostrará a la derecha. Si te surge alguna duda trabajando con Word, consulta la ayuda. Es una excelente documentación. Para cerrar el menú Archivo, seleccionamos cualquiera de las otras pestañas. Sigamos con más barras. La barra de desplazamiento nos permite ver la zona de la página que no está visible porque no cabe en la pantalla. Es decir, desplaza la hoja con la que trabajamos.
En esta zona también encontraremos las reglas, que se muestran y ocultan con este botón. El zoom nos permitirá alejar y acercar la hoja. La barra de vistas cambia la forma en que se visualiza la hoja. Y la barra de estado es básicamente informativa. Observa que tienes un acceso directo a la ayuda de Word justo sobre la cinta. Hemos visto el entorno de trabajo de Word. En este videotutorial aprenderemos a realizar búsquedas en un documento, reemplazar los resultados de una búsqueda y utilizar el panel de navegación. El grupo Edición de la pestaña Inicio contiene la herramienta de búsqueda. El botón Buscar inicia el panel de navegación donde deberemos introducir el texto que queremos encontrar. Word resaltará las palabras que coincidan en el documento. Aquí indica cuántas coincidencias hay y en cuál nos encontramos. Y con este botón iremos pasando de una a la siguiente. Desde esta pestaña podrás ver la estructura del documento, ya que muestra los títulos ordenados jerárquicamente. Los apartados que contengan la palabra Datos se mostrarán coloreados en amarillo. Vamos a buscar una palabra menos frecuente para apreciarlo mejor. Observa que por defecto no es necesario que coincida toda la palabra, solo que la contenga. Ahora probaremos la opción Reemplazar. Escribimos aquí el texto a buscar. Y aquí el texto que sustituirá al valor actual. Este botón reemplazará un valor por otro todas las veces que aparezca en el documento. Un mensaje nos avisará de cuántos cambios ha sufrido. Observa el resultado. Hemos aprendido a buscar y reemplazar. En este videotutorial aprenderemos a deshacer acciones y rehacerlas de nuevo. Acabamos de abrir este documento y por lo tanto las herramientas de deshacer y rehacer aún no están activas. Pero en el momento en que realicemos alguna acción como escribir o modificar el formato, se activarán. Si hacemos clic una vez en deshacer o pulsamos la combinación de teclas Ctrl+Z, deshacemos la última acción, que fue cambiar el color al texto. En cambio, si hacemos clic en la flecha que hay junto al botón, veremos un histórico de todas las acciones ordenadas cronológicamente y podremos deshacerlas en bloque. Así conseguimos que presente el mismo aspecto que al principio. El botón Rehacer permite recuperar una acción que se ha deshecho. Se puede rehacer varias acciones, pero no en bloque, sino pulsando una y otra vez el botón. Hemos aprendido a deshacer y rehacer acciones.
En este videotutorial aprenderemos a desplazar el punto de inserción en Word y a seleccionar el texto de distintas formas. El punto de inserción señala el lugar donde se introducirá el texto que tecleemos o los objetos que insertemos. Podemos desplazarlo haciendo clic en otro lugar. O bien mediante el teclado. Las flechas de dirección modifican su posición en un carácter, arriba, abajo, derecha e izquierda. Las teclas Inicio y Fin también sirven para desplazar el punto de inserción. Fin nos lleva al final de la línea y la tecla Inicio al principio. Si combinamos la tecla Control con las flechas de dirección, observaremos comportamientos distintos. Control y derecha o izquierda cambia a la palabra siguiente o anterior respectivamente. Control arriba o abajo, en cambio, cambia al siguiente y al anterior párrafo. Ahora veamos cómo seleccionar. Una forma es pulsar la tecla mayúsculas y hacer clic. Quedará seleccionado el contenido que exista entre el punto de inserción y el clic. Si lo que queremos hacer es seleccionar una fila completa, haremos clic junto a ella en el espacio del margen izquierdo. Con un doble clic lo que haremos será seleccionar todo el párrafo. En cambio, si el doble clic lo realizamos sobre una palabra en concreto, será ella la que quede seleccionada. También podemos combinar acciones. Control y flecha abajo movía el punto de inserción al final del párrafo, de modo que Control mayúsculas y flecha abajo seleccionará desde el punto de inserción actual hasta el final del párrafo. Y Control mayúsculas flecha arriba selecciona desde el punto de inserción al inicio del párrafo. La combinación Control E también es muy útil, ya que selecciona el documento completo. Hemos aprendido a desplazarnos y a seleccionar. En este videotutorial aprenderemos a copiar, cortar y pegar utilizando el portapapeles. Copiaremos la primera frase en la celda que hay a continuación. La seleccionamos y hacemos clic en el botón Copiar. Ya solo debemos situar el punto de inserción donde queramos colocar la copia del texto. Y pulsar Pegar. El proceso para mover un texto es muy similar. Lo seleccionamos y pulsamos Cortar. El texto en este caso desaparecerá. Deberemos situar el punto de inserción en el lugar de destino, igual que hacíamos al copiar. Y pegamos. Podemos copiar y mover cualquier tipo de contenido, no solo texto. Además, este botón en forma de flecha amplía las opciones de pegado. Podríamos, por ejemplo, pegar solo el texto sin formato ni otros elementos como tablas o imágenes.
y dispondríamos de este botón para modificar el tipo de pegado posteriormente si no nos convence. Antes hemos copiado y movido dentro de la propia tabla, pero se puede copiar en cualquier parte e incluso en otros programas. Cada vez que hagamos clic se añadirá una copia. Hemos aprendido a copiar, cortar y pegar. En este videotutorial aprenderemos a cambiar de una vista a otra. Nos situamos en la ficha Vista y localizamos el primer grupo, Vistas de documento. En él las encontraremos todas. La vista con la que solemos trabajar es Diseño de impresión. Muestra el aspecto de una hoja y adapta el contenido a unos márgenes. La vista Lectura de pantalla completa da protagonismo al texto y oculta todas las herramientas de edición. A cambio, muestra otras que pueden resultar de utilidad durante la lectura. La vista Diseño web adapta el texto al espacio de que dispone. También tenemos una vista llamada Esquema, que muestra únicamente el principio de los párrafos y permite contraer y extender los distintos apartados. Dispone de herramientas especiales que veremos más adelante. De momento lo dejamos aquí. Vamos a ver la última vista. Se trata de borrador. Muestra el texto de forma similar a la vista Diseño de impresión, pero sin elementos como los encabezados o los pie de página. Ya hemos visto todas las vistas de Word. Solo te queda saber que la barra inferior contiene un botón por cada vista, para que puedas cambiarla sin necesidad de cambiar de pestaña. Esta es la de Esquema. Esta es la de Diseño web. La de lectura de pantalla completa. Y la de diseño de impresión. Hemos aprendido a utilizar las vistas. En este videotutorial aprenderemos a guardar nuestro documento de Word. Hemos redactado un documento nuevo que aún no ha sido guardado. Para hacerlo, nos situamos en la ficha Archivo y escogemos la opción Guardar o Guardar como. Como es la primera vez que se guarda el documento, ambas opciones realizarán la misma acción. En el cuadro de diálogo que se muestra, escogemos la carpeta donde guardarlo y su nombre. Con esta lista desplegable podemos elegir el formato en que se guardará el documento. Lo normal será dejarlo como está, es decir, en formato Word, pero observa cuántas posibilidades hay para guardarlo en distintos formatos de archivo. Por último, pulsaremos Guardar. La barra de título mostrará el nombre que le hayamos dado al documento. Si realizamos algún cambio, bastará con pulsar el botón Guardar o las teclas Control G.
Como ya habíamos indicado dónde se guarda el archivo y con qué nombre la primera vez que lo hemos guardado, ya no será necesario hacer nada más. Pero, ¿y si queremos conservar el documento modificado como un documento distinto? Entonces debemos ir a la ficha Archivo y seleccionar Guardar como. Deberemos guardarlo en otra carpeta, con otro nombre o con un tipo de archivo distinto. Hemos aprendido a guardar un documento. En este video tutorial conoceremos el funcionamiento de la autocorrección y aprenderemos a configurarla. Empezaremos por ver dónde se configura la autocorrección. Desplegamos la ficha Archivo y seleccionamos Opciones. Deberemos situarnos en el apartado Revisión del cuadro de diálogo y hacer clic en el botón Opciones de autocorrección. Estas son las opciones de autocorrección. Podemos activarlas y desactivarlas a nuestro antojo. Y aquí tenemos un listado de las palabras que serán sustituidas automáticamente al escribirlas. El listado es personalizable. Como ejemplo, añadiremos una. El texto WAC mayúscula será la abreviatura para nuestra web. La agregamos y pulsamos Aceptar. Vamos a cometer algunos errores que se autocorrigen para que veas el funcionamiento. Dos mayúsculas seguidas son un error y será autocorregido. El principio de oración va con mayúscula. Si no cumplimos esta regla, Word nos la cambiará. También nos cambiará a mayúscula la primera letra de cada celda en una tabla. Y quitará las mayúsculas si considera que has pulsado la tecla de bloqueo de mayúsculas por error. La corrección más útil y a la vez más peligrosa es la de reemplazo de texto. Es útil porque podemos escribir abreviaturas y Word las transforma automáticamente. Pero es peligrosa porque es posible que Word nos cambie la palabra que queríamos introducir por otra sin que nos demos cuenta. Vamos a escribir WAC mayúscula a ver qué ocurre. Hemos aprendido a configurar y utilizar la autocorrección. En este video tutorial aprenderemos a utilizar los libros de consulta de Word. Para consultar una palabra, pulsamos la tecla Alt y sin soltarla hacemos clic en ella. Aparecerá un panel en el lateral derecho llamado Referencia. En él veremos que se ha introducido la palabra señalada y que disponemos de un listado para escoger la referencia que nos interesa. Por ejemplo, vamos a buscar sinónimos en español. Aquí mismo podemos consultar los resultados. Para realizar otra consulta, escribimos otro término y hacemos clic en la flecha.
Siempre podremos cambiar el tipo de consulta para ver una misma palabra en distintos libros de referencia. Por ejemplo, ahora queremos ayuda para una traducción. Para este tipo de consulta necesitamos indicar los idiomas de origen y de destino, y luego lo ejecutamos de nuevo desde la flecha. El resultado aparecerá bajo los desplegables de idioma. Una vez consultada la traducción, podemos cerrar el panel. Para volver a abrirlo sin seleccionar ninguna palabra en concreto, pulsamos la pestaña Revisar y hacemos clic en el botón Referencia. Lo podemos ocultar del mismo modo. El botón Sinónimos de la cinta tiene el mismo efecto. La única diferencia es que abre directamente el diccionario de sinónimos. Hemos aprendido a consultar libros de referencia. En este videotutorial aprenderemos a iniciar el revisor de ortografía y de gramática. El siguiente texto contiene errores, pero no hemos ido corrigiéndolos a medida que los íbamos cometiendo, sino que lo hemos dejado para la revisión final. Seleccionamos la ficha Revisar y pulsamos el botón Ortografía y gramática. Se abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente, donde veremos el error resaltado y varias sugerencias para su corrección. Tras seleccionar la adecuada, pulsamos Cambiar. Automáticamente se mostrará el siguiente error. En este caso, la opción correcta, Parque con mayúscula, no aparece en la lista de sugerencias. Por lo tanto, deberemos cambiarla a mano. Observa que ahora las sugerencias aparecen deshabilitadas porque no las vamos a utilizar. Y hacemos clic en Cambiar para aplicar los cambios. Seguimos con la revisión. Cuando se trate de un error gramatical, dispondremos del botón Explicar, que inicia la ayuda de Word con la explicación de la regla gramatical que ha sido incumplida. Cuando el contexto mostrado no sea suficiente para evaluar si queremos corregir o no el presunto error, deberemos apartar la ventana y observarlo directamente en el documento. Word interpreta que tras el punto debemos utilizar mayúscula, pero en este caso particular el punto es una abreviatura y no nos parece adecuado hacerlo. En estos casos utilizaremos la opción Omitir una vez. Y seguimos analizando cada caso que se presente. Al finalizar la revisión se mostrarán las estadísticas de legibilidad, que nos ayudarán a analizar si el texto está bien constituido en general, pudiendo detectar, por ejemplo, si las palabras son demasiado largas o si las oraciones son demasiado extensas o breves. Hemos aprendido a revisar un documento. En este videotutorial aprenderemos a corregir errores ortográficos y gramaticales mientras escribimos el documento. Al escribir y cometer un error ortográfico, Word subraya la palabra con una línea ondulada de color rojo.
Si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre ella, se mostrará el menú contextual, donde encontraremos en primer lugar palabras sugeridas como su rectificación. Al seleccionar la palabra adecuada, el texto cambiará automáticamente. El procedimiento siempre es el mismo. Seleccionar la palabra adecuada en el menú contextual. Word también corrige la gramática. Para ello tiene en cuenta el contexto, de modo que normalmente no se mostrarán los errores hasta que cambiemos de párrafo. La gramática se resalta en verde y se corrige igual que la ortografía. En este caso, el error es que antes de la coma no debe haber espacios en blanco. Por último, veremos cómo actuar ante palabras correctas que no están en el diccionario. Como siempre, desplegamos el menú contextual. Para que Word la dé por válida, solo en una ocasión pulsamos Omitir. Omitir todas dejará de mostrar esta palabra como un error en todo este documento. Y agregar a diccionario la incluirá como palabra válida para todos los nuevos documentos que creemos. Al seleccionar Omitir todas, hemos validado esta palabra para todo el documento, tanto en el párrafo como en el título. Hemos aprendido a corregir un texto utilizando el menú contextual. En este videotutorial aprenderemos a modificar el formato del texto, cambiando su tipo, su color y sus efectos. Para aplicar un formato, lo primero es seleccionar el texto que queremos modificar y luego utilizar las herramientas de los grupos fuente o párrafo. Por ejemplo, utilizamos la negrita para resaltar un texto. Un mismo texto puede contener más de un efecto a la vez. En este caso, lo combinaremos con un subrayado. Esta herramienta modifica el color del texto. Y seguimos aplicando efectos. Este botón permite agrandar la fuente. Y estos listados nos permiten escoger su tipografía y su tamaño. Ahora aplicaremos un conjunto de efectos aparte del título. En el grupo párrafo encontramos las herramientas de alineación. Observa cómo actúan. En la cinta encontramos la mayoría de herramientas para dar formato al texto, pero no están todas. Para verlas todas debemos pulsar este pequeño botón. En la zona inferior veremos una previsualización del texto seleccionado al que se aplicarán los cambios que vayamos realizando.
El espaciado entre caracteres es un ejemplo de característica que no se puede definir en la cinta. Nos queda por ver cómo quitar un formato. Al seleccionar un texto, la cinta muestra las características que tiene aplicadas. Lo único que debemos hacer es pulsar de nuevo el botón para desactivarlo. O bien, escoger otro valor que lo sustituya. Hemos aprendido a dar formato al texto. En este video tutorial aprenderemos a crear listas numeradas y de viñetas. Vamos a aplicar un estilo adecuado a nuestra lista de la compra. Para ello la seleccionamos y hacemos clic en este botón. Enseguida apreciaremos las viñetas que encabezan cada elemento de la lista y una ligera tabulación con respecto al nivel normal del texto. Podemos modificar el estilo de la viñeta haciendo clic aquí. Los nuevos elementos de la lista recibirán automáticamente el mismo formato. Podemos intercalar elementos sin mayor dificultad. Saltando de línea con la tecla Intro e introduciéndolo normalmente. Una lista puede estar jerarquizada. Vamos a ver cómo modificar el nivel de sus elementos. Seleccionamos los ítems dependientes, que en este caso son las dos bebidas. Y desplegamos las opciones de lista. Desplegamos el menú Cambiar nivel de lista. Y elegimos el nivel jerárquico que corresponda. Ahora se distingue claramente que leche y zumos son bebidas. Para terminar, veremos cómo crear una lista numerada. Utilizaremos esta misma. La transformaremos con este botón. Observa el resultado. Ahora cambiaremos el tipo de numeración. Otra forma de modificar el nivel de un elemento de la lista es alterar su sangría. Nos situamos en el elemento en cuestión y utilizamos estos botones para disminuir o aumentar la sangría. La viñeta o numeración se adaptará. Hemos aprendido a crear listas. En este video tutorial aprenderemos a aplicar un tema, incluir una portada y cambiar el formato de las páginas. Partimos de un documento bien estructurado, en el que se han definido los títulos mediante estilos. Podemos comprobar si un texto está bien estructurado desde el panel de navegación. Si se muestra el contenido de forma jerárquica y ordenada, el documento está listo para ser maquetado. Nos situamos en la ficha Diseño de página y desplegamos los temas disponibles. Al colocar el cursor sobre uno, veremos la previsualización en el propio documento.
y haciendo clic sobre él se aplica definitivamente. Ahora el tema ha cambiado y por lo tanto la fuente y el juego de colores se ha aplicado en todo el documento. También vamos a modificar el color de fondo de las páginas. Observa que disponemos de una paleta de colores del tema, es decir, que variará en función del tema escogido. Si no quieres que así sea, deberás escoger un color estándar o personalizado. Para terminar, crearemos una portada. Seleccionamos Insertar. Desplegamos Páginas y escogemos Portada. Una vez insertada, solo deberemos modificar el texto a mostrar. Veamos el resultado. El texto presenta una maquetación homogénea y profesional, y podemos cambiar radicalmente su aspecto con absoluta sencillez. Para finalizar, cambiaremos la alineación del texto de modo que quede encuadrado con los márgenes. Seleccionamos todo con las teclas Control E. Y escogemos la alineación de texto justificada en la pestaña Inicio. Cambiemos el zoom para apreciarlo mejor. Ahora todas las líneas empiezan y terminan a la misma altura. Hemos aprendido a maquetar un documento.